Imagina ser el primogénito de toda la humanidad, el primer ser humano nacido de una mujer, cargado con la responsabilidad, el orgullo y la envidia. ¿Qué ocurre cuando el corazón del hombre se llena de ira y Dios le habla directamente, pero él no escucha? Esta es la historia de Caín. No es solo una historia de celos y muerte, es una advertencia eterna, un eco trágico que aún resuena. Quédate, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre cómo ves el pecado y la misericordia. Esto es verdad única. Caín fue el primer hijo nacido de un ser humano. No fue formado del polvo por la mano de Dios como Adán, ni fue sacada del costado de otro como Eva. Caín nació en un mundo recién creado, un mundo crudo, sin caminos trazados, sin ciudades, sin ruido, solo la respiración de la creación y el murmullo del viento entre los árboles del Edén, ahora cerrado. Su madre, Eva, al darlo a luz, exclamó con esperanza: «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Él era la promesa viva de un nuevo comienzo, el primer nacido, el que cargaría el linaje de la humanidad. Desde pequeño, Caín creció viendo a su padre labrar la tierra, luchando contra espinas, sudando bajo el sol, recordando en silencio lo que se había perdido. Aprendió a endurecer las manos, a arar el suelo, a sacar vida de lo seco. Mientras tanto, su hermano menor, Abel, halló consuelo entre los animales. Pastaba con las ovejas, observaba el cielo, escuchaba el silencio como quien busca algo más allá del mundo. Dos caminos diferentes, dos corazones con ritmos distintos. Abel, ven, vamos al campo. El primer obstáculo no fue externo. No fueron enemigos, ni tormentas, ni bestias salvajes. Fue él mismo, su conciencia, su alma gritando desde dentro, su humanidad tambaleándose al borde del abismo. Mientras caminaban hacia el campo, el viento soplaba como si la creación misma percibiera el peligro. El sol ardía, testigo mudo de lo que iba a suceder. Abel iba confiado, era su hermano, su sangre. Jamás imaginó que esos pasos serían los últimos. Cuando llegaron, el silencio lo envolvió todo. No hay registros de palabras, ni de súplicas. Solo el acto, la decisión. Caín levantó la mano, y el mundo se estremeció. Por primera vez en toda la creación, la sangre humana tocó la tierra. Ese fue el verdadero primer obstáculo, el punto sin retorno. El momento en que el libre albedrío se usó no para amar, sino para destruir. No fue un accidente, fue una elección, y con ella, Caín se convirtió en el primer asesino. La tierra, que antes había producido frutos bajo sus manos, ahora tragaba la sangre de su hermano, y su alma quedó marcada. Caín no enfrentó un enemigo, se convirtió en uno, y ese obstáculo, ese límite cruzado, selló su destino. Ya no podía volver atrás. Ya no era simplemente un hijo de Adán, ahora era el hombre que abrió la puerta al derramamiento de sangre. El cuerpo de Abel yacía sobre la tierra, silencioso, inmóvil, pero su sangre hablaba, clamaba desde el suelo, y Dios escuchó. El siguiente reto de Caín no fue esconder el crimen. No había leyes humanas, no había testigos, pero había un testigo invisible, uno que lo ve todo. Y fue entonces cuando Dios lo enfrentó. ¿Dónde está tu hermano, Caín? No fue una pregunta informativa, fue una oportunidad, una última puerta abierta para la verdad, para confesar, para quebrarse. Pero Caín eligió mentir. No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? La mentira, la indiferencia, la frialdad de una conciencia endurecida. Ese fue su siguiente reto. Enfrentarse a la verdad con un corazón que ya no quería sentir. No solo mató a su hermano, también comenzó a enterrar su propia alma. Pero Dios no lo dejó huir. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No hubo juicio humano, pero sí juicio divino. Caín escuchó la sentencia. Maldita será la tierra por tu causa. Ya no te dará su fuerza. Errante y extranjero serás sobre la tierra. Ese fue su castigo,
Y su reto, vivir sin pertenencia, sin hogar, sin dirección, no morir, sino deambular, no ser ejecutado, sino vivir exiliado del propósito. Y aún así, en medio de todo, Caín respondió con miedo: mi castigo es muy grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra y de tu presencia, y cualquiera que me encuentre me matará. Aquí surge otro reto: enfrentar las consecuencias de sus acciones, no con arrepentimiento, sino con temor. Temor por su vida, no por su pecado. No hubo llanto, no hubo quebranto, solo miedo. Y sin embargo, incluso allí, Dios respondió con misericordia. Le puso una señal, una marca, no para proteger su honor, sino para detener la violencia, para que nadie lo matara, para que su existencia fuera una advertencia viviente, un recordatorio andante de hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se aleja de Dios. Los retos de Caín no fueron montañas, ni ejércitos, ni pobreza. Fueron internos. Fue el peso de vivir con lo que había hecho. Fue mirar cada amanecer sabiendo que había destruido una vida y había rechazado al único que podía salvarlo. Caín vagaba. No era solo un exiliado geográfico, era un desterrado espiritual. Su alma ya no tenía descanso, ya no pertenecía a ningún lugar. La tierra, antes fértil bajo sus manos, ahora se le volvía hostil. Su identidad como agricultor fue quebrada, su nombre, marcado, y su presencia, temida. Pero lo más desgarrador no fue la pérdida de tierra, sino la pérdida de presencia. Hoy me escondo de tu rostro, dijo. Esa fue su confesión más sincera. Ya no podía mirar al cielo como antes. Ya no escuchaba la voz que una vez le advirtió. Lo que más temía no era el castigo, sino lo que vendría después: ser vulnerable, ser cazado, ser eliminado. Cualquiera que me encuentre me matará. La amenaza era doble. Por un lado, el juicio interno, el peso insoportable de su conciencia. Por otro, la amenaza externa, los descendientes futuros, otros hombres que, al escuchar la historia del primer asesino, buscarían venganza. Caín ya no era solo un nombre, era un símbolo, y lo sabía. Pero incluso entonces, Dios intervino. El Señor puso una señal sobre él, algo visible, algo que no se podía ignorar, un símbolo de advertencia divina. Nadie sabría cómo lucía exactamente esa marca, pero todos sabrían lo que significaba. No toques a Caín, no te atrevas, no desafíes al Dios que juzga, pero también protege. Paradójicamente, esa señal no era una absolución, era una barrera. Caín no fue absuelto, fue preservado, no para restauración, sino para que su historia viviera, para que su existencia gritara a cada generación. Esto es lo que sucede cuando el hombre mata con las manos y con el alma. La amenaza se convirtió en su sombra, lo acompañaba a cada paso. No podía esconderse, no podía borrarla. Era la consecuencia viviente de haber desafiado a Dios y haber matado a su propio hermano. Vivía, pero cada aliento recordaba el juicio que lo alcanzó, y la marca que llevaba no lo hacía libre, lo hacía eterno testimonio. La verdadera crisis de Caín no fue matar a su hermano, ni siquiera fue el castigo divino. Fue lo que vino después: el silencio, el vacío, la ausencia. Por primera vez, el hombre caminaba completamente fuera del alcance de la presencia de Dios, no por distancia física, sino por desconexión espiritual. Era como caminar con vida, pero sin alma. Caín se convirtió en un errante, no porque no pudiera establecerse en un lugar, sino porque ya no podía establecerse dentro de sí mismo. Su identidad se había desmoronado. Ya no era agricultor, ya no era hijo confiado, ya no era hermano. Era el marcado, el que llevó el juicio en la piel, el que cargaba con el recuerdo de una voz que lo advirtió y que él decidió ignorar. La tierra ya no respondía a sus manos. Su oficio se le volvió inútil. Su sombra era más pesada que su cuerpo. Cada paso era una repetición del crimen. Cada amanecer,
un castigo en forma de luz. Ya no podía volver, ni al lugar, ni al tiempo, ni a quién fue. Y sin embargo, en ese estado de ruptura, de desarraigo, de total desesperanza, Caín hizo algo inesperado. Fundó una ciudad. Le puso por nombre Henoc, como su hijo. El asesino construyó algo, tal vez para tapar el dolor, tal vez para dejar un legado distinto al de la sangre. Pero aún así, su crisis no terminó. Porque no importa cuántas paredes levantes, si la presencia de Dios no habita contigo, todo se siente hueco, incompleto, frágil. Este fue el punto más bajo de su existencia, no porque estuviera siendo destruido por fuera, sino porque se estaba vaciando por dentro. Había ganado el derecho de vivir, pero perdió el sentido de por qué vivir. Ya no hablaba con Dios, ya no escuchaba nada, solo su respiración y el eco lejano de lo que alguna vez fue. Esa es la crisis de Caín, no una caída explosiva, sino una desolación progresiva, una vida que sigue, pero que ya no sabe hacia dónde va. Pero aún no había enemistad. Eran hermanos, comían juntos, jugaban entre los árboles, compartían historias alrededor del fuego. La familia, aunque exiliada del paraíso, estaba unida. Caín era fuerte, confiado, admirado por sus padres. Era el primero en todo, el que debía marcar el rumbo. Su vida parecía estable, anclada, pero dentro comenzaba a gestarse una tensión invisible, una necesidad silenciosa de aprobación, una sombra leve, apenas perceptible, que esperaba su momento para crecer. Porque en el corazón del hombre, incluso antes del primer crimen, ya se asomaba la herida de sentirse menos, la semilla de una duda. ¿Seré suficiente para Dios? El calvario de Caín no fue breve, fue una vida entera. No fue un castigo inmediato, sino una lenta caminata a través de la soledad, la culpa y el recuerdo. Su condena no fue la muerte, sino vivir sabiendo lo que había hecho, sin poder cambiarlo jamás. Lo que más lo atormentaba no era la sangre de Abel, sino la voz de Dios que ya no respondía. Esa ausencia lo seguía más que su propia sombra. Cada vez que miraba a los ojos de su hijo, Henoc, veía lo que su hermano jamás vería: crecer, hablar, vivir. Cada vez que sembraba, la tierra le negaba su fruto, recordándole su maldición. Y cada vez que se alejaba más, algo dentro de él moría un poco más. Caín vivió, pero vivió con el alma quebrada. Fundó una ciudad, sí, pero no era un hogar, era una estructura levantada por un hombre sin raíces. La ciudad de Caín fue el intento humano de sustituir lo perdido, la presencia de Dios, el amor de familia, la paz interior. Pero ni la arquitectura, ni la descendencia, ni el paso del tiempo pudieron borrar la marca que llevaba. Esa marca, no en la frente, sino en el espíritu. Y así continuó, respirando, construyendo, multiplicándose, pero sin redención. Su calvario fue precisamente eso: continuar sin un fin. Ser testigo de su propio linaje, sin poder ofrecerle una herencia limpia. Ser el patriarca de una ciudad, pero también el iniciador del dolor humano. Caín fue el primer ejemplo de lo que significa alejarse de Dios y aún así seguir existiendo. Su castigo no fue fuego, fue la indiferencia del cielo, la falta de propósito, la vida sin presencia. Su calvario no tuvo cruz, pero tuvo peso. No tuvo clavos, pero tuvo cadenas invisibles. Y cada noche, mientras el mundo dormía, Caín miraba el cielo oscuro y se preguntaba si alguna vez Dios volvería a hablarle. Toda historia, por más trágica que sea, encierra un tesoro, un mensaje oculto, una lección que atraviesa el tiempo y el dolor. En la historia de Caín, el tesoro no está en su redención, porque no la hubo, sino en lo que revela sobre el corazón de Dios y el corazón del hombre. Caín fue advertido antes de caer. Dios no lo sorprendió con juicio. Lo buscó antes, le habló,
Le mostró que el pecado no era invencible, que aún podía dominarlo. Ese es el primer tesoro, saber que, incluso cuando el mal se acerca, Dios nos da la opción de decir que no. Nadie cae sin aviso. Nadie peca sin haber tenido una salida. El segundo tesoro es aún más desconcertante y más profundo. Después del crimen, cuando Caín merecía ser destruido, Dios no lo eliminó, lo escuchó, le permitió hablar, le permitió llorar por sí mismo, aunque no por su hermano, y aún así, lo protegió, le puso una marca, no para honrarlo, sino para contener la violencia, para que la humanidad no empezara su historia repitiendo la venganza. Ese es el segundo tesoro. Incluso cuando el hombre falla, Dios responde con justicia, pero también con misericordia, no porque Caín la mereciera, sino porque Dios es así, misericordioso incluso con los que ya no lo buscan. Y el tercer tesoro es este: Caín es un espejo. Su historia no es una página perdida del Génesis, es una advertencia viva. Nos muestra lo que ocurre cuando el corazón se llena de comparación, cuando el orgullo mata la humildad, cuando el hombre cree que puede definir su propia justicia. Caín fue el primero, pero no el último. Cada generación desde entonces ha repetido, de alguna forma, su camino. El tesoro final es una pregunta que nos lanza desde el polvo del tiempo. ¿Qué vas a hacer tú cuando el pecado esté a la puerta? ¿Vas a dominarlo o vas a abrirle paso? Porque al final, la historia de Caín no nos habla solo de lo que fue, nos habla de lo que podemos evitar ser. El resultado de la historia de Caín no fue su muerte, fue su legado. No desapareció del mapa, no fue destruido por Dios. Caín vivió, y en esa vida cargó lo que muchos hoy aún no soportan, las consecuencias de una decisión que cambió para siempre su destino. Caín se convirtió en el primer ejemplo de una vida sin comunión con Dios. Su existencia fue un eco constante del Edén perdido. Fundó una ciudad, tuvo hijos, creó una línea de descendencia. Pero nada de eso limpió su historia. Lo que dejó atrás no fue una dinastía de justicia, sino una estela de orgullo, violencia y alejamiento de lo divino. De su linaje surgieron avances, herramientas, música, civilización, pero no hubo altar, no hubo adoración, fue una humanidad sin cielo, y aunque su nombre quedó escrito en los primeros capítulos de la historia, quedó manchado, porque Caín, con todo su potencial, con toda su primogenitura, eligió la oscuridad. El resultado fue una vida larga, sin dirección, un cuerpo vivo, con el alma rota, un nombre preservado, no para ser honrado, sino para ser recordado como advertencia. Caín fue marcado, no como un mártir, sino como un símbolo, el de lo que sucede cuando el corazón se endurece contra Dios. Y sin embargo, su historia sigue hablándonos, porque en cada decisión de odio, en cada comparación sin sentido, en cada orgullo que no se quebranta, la sombra de Caín reaparece. El resultado de su vida es una verdad inmortal. No hay pecado que comience grande. Todos nacen pequeños, con una voz ignorada, con un enojo guardado, con una herida no sanada. Y si no se enfrenta, destruye. Caín no fue destruido por otro, se destruyó a sí mismo. Ese fue su resultado, no su muerte, sino su legado y su silencio. El mundo siguió girando. El polvo volvió a levantarse sobre los caminos, pero ya nada fue igual. La humanidad, en su infancia, ya conocía la sangre, la envidia, la traición y el exilio. El Edén estaba cerrado, y ahora también el corazón de un hombre se había cerrado. Caín no murió ese día, pero el mundo cambió con él. Dios, en su infinita soberanía, no dejó a Adán y Eva sin esperanza. Les dio otro hijo. Nació Set, y con él una nueva línea, una nueva oportunidad. De su descendencia nacería Enós, y fue en los días de Enós cuando, por primera vez después de tanto silencio, los hombres comenzaron de nuevo a invocar el nombre del Señor,
Ese es el nuevo status quo. La historia no terminó con Caín. El pecado entró, sí, pero la esperanza también encontró un camino. La línea de Abel, cortada por la muerte, fue restaurada a través de Set. La comunión que Caín rompió fue buscada nuevamente por los hijos de su hermano. Caín se volvió un símbolo, vivió marcado. Pero su vida nos preparó para entender algo mayor: que el hombre sin Dios no puede vivir en plenitud, que fundar ciudades, tener hijos, lograr cosas, no llena el vacío que deja una conciencia manchada y un espíritu lejos del Creador. En contraste, Set representó un nuevo comienzo, un camino distinto. Mientras la línea de Caín se enfocó en la cultura, la tecnología, la fuerza, la línea de Set se enfocó en la comunión, en el regreso al altar, en volver a mirar al cielo. Así, la humanidad empezó a dividirse en dos caminos, no por sangre, sino por elección, por actitud del corazón. Y la pregunta entonces se volvió inevitable: ¿vas a repetir la historia de Caín o vas a levantar un altar como los hijos de Set? Ese es el nuevo orden. Caín siguió su camino, pero el plan de Dios no terminó con su caída, porque siempre que el pecado entra, Dios ya está preparando un camino de regreso. El día llegó. Era tiempo de presentar ofrendas al Señor. No había templos, no había rituales prescritos, pero sí había una convicción grabada en el alma: ofrecer a Dios lo mejor, como acto de gratitud y reverencia. Caín preparó su ofrenda con las manos ásperas del agricultor. Juntó los frutos de la tierra, los más visibles, los más abundantes, lo que había crecido bajo su cuidado y esfuerzo. No era poco, era trabajo real, era su sudor convertido en alimento, era su orgullo, su identidad. Abel, por su parte, apartó lo mejor de su rebaño, no solo una oveja cualquiera, sino las primicias, las más sanas, las más puras. No era la cantidad, era la calidad, no era el esfuerzo humano, era la entrega total. Abel no ofrecía lo que sobraba, ofrecía lo más valioso. Y entonces, en medio del silencio del campo, el cielo respondió, el fuego descendió y consumió la ofrenda de Abel, un acto sobrenatural, un símbolo de aceptación divina. Pero cuando Caín miró su altar, nada ocurrió. El fuego no descendió, no hubo respuesta, solo el silencio, un silencio pesado, frío, que lo golpeó más que cualquier palabra. Su rostro cambió, el aire se hizo denso, todo su interior se quebró en segundos. ¿Cómo era posible? No había trabajado duro, no había cumplido, no merecía lo mismo que su hermano. En un instante, el corazón de Caín se llenó de confusión, de rabia, de vergüenza. La ofrenda fue rechazada, pero él lo sintió como si él mismo hubiese sido rechazado. Y en esa grieta emocional, algo empezó a abrirse paso, algo que ya no podría ignorar. En ese momento, la voz de Dios le habló directamente, con ternura y firmeza. ¿Por qué te has enfurecido? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Él te desea, pero tú puedes dominarlo. Esta fue su llamada a la acción, no un castigo, sino una advertencia, no un rechazo total, sino una invitación a cambiar el rumbo. Era Dios mismo extendiendo la mano, justo cuando la oscuridad comenzaba a tocar su alma. Pero Caín no respondió. Caín había escuchado la voz de Dios, no un eco vago ni una sensación interior. Fue claro, directo, amoroso, pero firme. Una advertencia con gracia, una oportunidad para volver al camino correcto. Y sin embargo, Caín eligió no responder, no se postró, no pidió perdón, no buscó entender. En lugar de eso, bajó la mirada. Su rostro se endureció, su pecho se cerró, y en silencio eligió apartarse. Esa fue su verdadera renuncia, no el asesinato que vendría después, sino este momento, el instante en que dijo no al arrepentimiento.
el instante en que la amargura fue más fuerte que la obediencia, cuando prefirió alimentar su herida en lugar de sanarla, cuando creyó que su orgullo valía más que la verdad. La presencia de Dios aún lo rodeaba, su voz aún lo buscaba, pero Caín la bloqueó, la ignoró. Su mente, envenenada por la comparación, no podía entender por qué su hermano fue aceptado y él no. El pecado, como una fiera, estaba a la puerta, rugiendo, deseando entrar, y Caín abrió esa puerta. No fue un acto de impulso, fue una decisión interior, lenta, calculada. La rabia se convirtió en resentimiento, el resentimiento en odio, y el odio en frialdad. Ya no veía a Abel como un hermano, sino como un rival, como el reflejo vivo de lo que él no logró ser, el favorito, el elegido. Esa noche, Caín no durmió igual. Algo había cambiado. Había soltado la mano de Dios, y ni siquiera se dio cuenta de cuánto lo necesitaba, hasta que ya era tarde. En toda historia, aparece una figura que intenta evitar la caída del héroe, una voz sabia, un guía. En la historia de Caín, ese mentor no fue un anciano, ni un ángel, ni un familiar. Fue Dios mismo, no desde el juicio, sino desde el amor. No con furia, sino con preocupación. Dios no condenó de inmediato a Caín, lo confrontó con compasión, lo buscó. ¿Por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu rostro? El tono no era de regaño, era de un padre que ve a su hijo caminando hacia un precipicio e intenta detenerlo. Le ofreció una advertencia clara. El pecado está a la puerta y te desea, pero tú puedes dominarlo. Dios no lo dejó solo, le dio herramientas, le dio la verdad, le reveló lo que sucedía en su interior. Caín aún tenía poder para elegir, podía dominar el mal, podía ser libre. En ese momento, el Dios del universo se inclinó hacia el corazón de un hombre para salvarlo de sí mismo. Pero Caín no reconoció al mentor, no quiso escuchar, porque a veces, cuando el alma está herida, hasta la voz de Dios se escucha como acusación. El orgullo le impidió aceptar ayuda, y así, lo que debió ser un punto de inflexión se convirtió en un cruce ignorado. La advertencia fue clara, pero el corazón ya estaba sordo. Este momento es uno de los más trágicos de la historia humana. El momento en que Dios intenta salvar al hombre, y el hombre le da la espalda. La misericordia fue ofrecida. El consejo fue entregado. El mentor habló. Pero el discípulo eligió caminar solo. Pasaron los días. Tal vez fingieron que nada había pasado. Tal vez se cruzaron en silencio en el campo, sin mirarse. Pero el corazón de Caín ya no era el mismo. Llevaba dentro una tormenta que crecía. No hablaba, pero planeaba. No gritaba, pero rumiaba en su interior una decisión oscura. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Gracias por quedarte hasta el final. Esta no fue solo la historia de Caín, fue el reflejo de una lucha que todos enfrentamos. Cada uno de nosotros tiene en algún momento un campo donde debe decidir: ¿escucharé la voz de Dios o dejaré que el pecado me gobierne? Si esta historia tocó algo dentro de ti, si despertó una pregunta, un recuerdo o incluso una herida, no la ignores, porque aún hoy la voz de Dios sigue hablando y sigue preguntando: ¿dónde estás? Suscríbete para más historias que no solo informan, sino que transforman. Y recuerda, cada decisión es una semilla, y cada semilla da fruto. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva historia bíblica te revelará otra parte del corazón humano y del corazón de Dios. Esto fue Verdad Única.